Bueno, bienvenidos todos y todas a este espacio nuevamente. Y ahora tenemos el privilegio y el gusto de tener a Lisa Torske, artista ecuatoriana, y estábamos conversando el otro día de origen noruego-guarandeño, es decir, mezclando noruegos con guarandeños, lo cual es bastante más exótico, ¿no? Como multiplicado a la enésima potencia. Artista muy talentosa, que, bueno, nacida en Quito en realidad, pero crecida en Guaranda, que después estudió tanto aquí en la Escuela Metropolitana de Diseño y posteriormente en Florida. Ahí nos va a decir en qué universidad, no me acuerdo ahorita, me mencionó, donde estudió pintura e ilustración y se ha dedicado precisamente a la pintura y la ilustración con total éxito estos últimos años. Y bueno, sin más, les dejo con Lisa, que nos hable y nos cuente. Y ahorita va a empezar con una narración de la actriz Elena Torres. Gracias. Hola, primero quería presentarme, soy Lisa y sí, como decía Eduardo, yo creo que en general en todos los aspectos de mi vida soy un poco un híbrido. Como él decía, de Guaranda y Noruega, pero también cuando hablo de mi trabajo en la pintura y la ilustración, generalmente los artistas, los pintores, le ven a la ilustración como un arte menor y los ilustradores le ven a la pintura como una cosa bien lejana, pero yo creo que soy un híbrido entre las dos. Y creo que quiero ser un híbrido, o sea, me gusta pasearme entre las dos cosas, ¿no? También soy un híbrido entre lo clásico, lo moderno y lo postmoderno. Digo eso porque ya cuando les vaya mostrando mis pinturas, la pintura que está ahorita en la pantalla es un retrato mío. Y claro, si hablamos de lo clásico, generalmente en mi trabajo lo clásico es un poco la técnica, uso técnicas no completamente clásicas, pero de pintura, bastante, sí, o sea, un poco clásicas. Siempre pinto por capas, empezando siempre por una capa de color turquesa. Eso no es clásico, pero siempre pinto con muchas capas. En moderno, porque voy un poco, la parte que le veo moderna en mi trabajo es que es aún pintura, pero no es pintura realista, sino ya un poco, he ido un poco abstrayéndole a la pintura. Y luego digo que también es contemporáneo porque usa un montón de conceptos, de ideas, de palabras para, para pintar, ¿no? O sea, para mezclar el arte clásico, que es la técnica, y las ideas más contemporáneas, más posmodernas, que es usar los conceptos y mezclarles con la pintura, ¿no? Eh, Aparte de eso, creo que soy un híbrido completo porque hasta nací en el año 82 y en el año 82 es justo cuando se acaba la generación X y comienza la generación millennial. Entonces, hasta en eso soy un poco híbrida. Y es lo que van a seguir viendo en mis pinturas. Esta pintura que le ven ahorita en la pantalla está hecha en acrílico sobre papel de algodón y es un retrato esta soy yo de niña y los buitres soy yo de grande, ¿no? Entonces siempre hay una mezcla de elementos más gráficos como se usa ahora un poco por ejemplo, en el surrealismo pop, que se usan muchos elementos gráficos, muchos elementos del arte popular y técnicas clásicas, que yo veo que esa es una ventaja que nos ha dado vivir ahora en este tiempo postmoderno, ¿no? No tenemos que regirnos mucho por ninguna regla, sino podemos ya tenemos la libertad de usar muchas cosas diferentes en nuestras obras. Bueno, ahí primero les voy a mostrar estos tres retratos de aquí y luego vamos a ir con Elena que nos va a contar un cuento. Eh, Estos tres retratos son bien viejos, que les dice hace años, son hechos en acuarela y collage, pero creo que siguen representándome a mí misma, ¿no? Eh,
como les decía, yo siempre uso conceptos para hacer mis pinturas, o sea, siempre tengo ideas y luego les mezclo con la pintura. Entonces, a veces, si me oyen hablar mucho y no decir mucho, me dicen, porque justo sobre eso es de esta pintura, como le ven ahí. Les voy a mostrar una más y de ahí vamos a ir con el cuento. Em, Esas son también retratos míos de cuando era niña, pero como les decía, estos también son un poco híbridos porque estas fotos realmente no existen como referencia en sí, existen las fotos de mi rostro y luego yo hice como un poco Frankenstein usando diferentes fotos para crear estas imágenes, ¿no? Estas pinturas que les ven aquí son sobre cómo los humanos súper jóvenes empezamos a mentir. Entonces, si le ven en las imágenes, primero la niña está pensando en hacer una travesura. En la segunda imagen, ella tiene una piedra en la mano que le va a lanzar a alguien. Y luego alguien, en la tercera imagen, alguien le descubre haciendo su travesura. Ella se asusta mucho, ¿no? Y en la cuarta imagen ella está arrepentida, pero no arrepentida en sí de la travesura, sino más bien está arrepentida, está triste porque le atraparon sin poder hacer su travesura. Entonces, les muestro estas imágenes, estas son algunas pinturas más viejas, pero me he dado cuenta que por lo general en mi proceso creativo a mí me gusta mucho contar historias. Siempre en la escuela de arte a mí me decían que eso está mal, que no hay que contar historias en las pinturas, en el arte en sí. Pero yo creo que esos límites que a veces nos ponen las escuelas son límites, o sea, son cosas que podemos escuchar, pero que a la vez podemos decir, no, yo sí quiero contar historias, eso es lo que quiero, y hacerlo. Y justo hablando de historias, ahorita está aquí conmigo mi amiga Elena, y ella nos va a contar un cuento, que es un cuento que publiqué al final del 2021. Y creo que, aunque somos adultos y este es un cuento para niños, es súper importante después de este tiempo que hemos vivido, después realmente de vivir en este tiempo, eh, creo que nos hace un poco de falta, ¿no? Mejor dicho, nos hace un montón de falta parar un poco, ¿no? Escuchar, ser más livianos y sobre todo darnos cuenta de la importancia del tiempo. Yo les voy a ir mostrando las imágenes de este libro y Elena nos va a contar el cuento y luego de eso les voy a contar por qué otras razones yo quería contarles de este cuento. El cuento se llama Seré una estrella fugaz. Bueno, yo primero quiero decirles que para mí es un honor ser parte de esto. Me encanta. Me encanta, conozco a Lisa desde hace mucho tiempo. Tengo varias cositas de ella. Ahí atrás también está otra. Y sí, me parece fantástica. Y bueno, pues con ustedes seré una estrella fugaz. Una noche en que las estrellas titilaban como luciérnagas y la luna parecía un gran farol, el niño le preguntó a su mamá: «Mami, ¿cuántas estrellas hay?» «Hijo mío, hay más estrellas que granos de arena en el mar». El niño preguntón cerró los ojos y se puso a imaginar. Está decidido, de grande quiero ser explorador espacial. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿un astronauta serás? No, mami, no. Eso no quiero. Yo quiero ser estrella fugaz. Y una mañana de brisa suave,
en la que se divisaba la inmensidad del mar, el niño le preguntó a su papá: Papi, ¿cuántos animalitos viven en el mar? Oh, mi hijo, millones, millones, pequeños, gigantes, de muchos colores, de mil formas. El niño preguntó, aspiró profundamente y se puso a imaginar. Ya lo tengo. Un día quiero explorar el ancho mar. ¡Fantástico! Cuando crezcas, podrías ser un navegante. No, papi, no. No quiero eso. Prefiero ser pez elefante. Y una noche de verano, junto a una cálida fogata, el niño se puso cerca de los leños y ahí así, abrigadito y mirando fijamente el fuego, le preguntó a su hermana: ¿por qué el fuego calienta y hasta nos puede quemar? Porque es una fuente de energía como el sol que nos abriga, pero si te acercas demasiado, te puedes chamuscar. El niño preguntón se concentró mucho y se puso a imaginar. Ya lo he decidido, voy a ser fueguero. Entonces, ¿qué? ¿Serás un bombero valiente? No, hermana, yo quiero ser el sol naciente. Un día, el niño despertó muy temprano, se puso la chompa, la capucha y se fue a caminar con su abuela. Cuando llegaron al bosque lodoso, se sacó los zapatos y le preguntó: ¿por qué las flores son de colores? Son así de hermosas para animar a los insectos, los pájaros y la imaginación de los artistas. El niño preguntón se detuvo un momento y se puso a imaginar. Ya está, lo he decidido. Un día alimentaré todas las flores. Ah, qué lindo, mi niño. ¿Entonces serás un biólogo o un jardinero? No, abuelita, no pensaba en eso. Ser tierra fértil es lo que quiero. Y una tarde de otoño, caminando por las calles de la ciudad, el niño vio una gran fila de banderas que serpenteaban sin parar. Ah, claro. Entonces le preguntó a su tía: ¿cuántas banderas hay? Mi niño, hay tantas como países deben ser, más o menos unas casi 200. Ah, el niño preguntón miró para arriba y se puso a imaginar. Ya sé, cuando sea grande quiero visitar el mundo. ¡Ah! Entonces, cuando crezcas, ¿diplomático serás? No, tía, nada de eso. Seré viento, nada más. En el recreo, el niño se tumbó boca arriba a mirar el cielo. A lo lejos vio pasar un avión y le preguntó a su profesora: profe, ¿cómo es que los aviones vuelan si no tienen plumas? Los aviones vuelan porque el viento empuja sus grandes alas y los sostiene en el aire. El niño preguntó, parpadeó.
un instante y se puso a imaginar. Mm, lo tengo. De grande voy a volar muy alto entre las nubes. Claro que sí, querido. Podría ser piloto y algún día volar por ahí. No, profe. Eso no quiero. Prefiero ser un colibrí. Y una tarde, mientras el sol se ponía por las montañas, el niño se sentó a contemplar el cielo y se preguntó a sí mismo, ¿por qué cuando cae el sol, la luz se pone tan linda y el cielo cambia de color? Enseguida su cabeza le respondió lo que había aprendido en la escuela. Es porque la luz se compone de varios colores: rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, violeta y azul. El niño preguntó, como siempre, se puso a imaginar. Ya lo sé, de grande quiero pintar el cielo con un color diferente cada día. Entonces llegó a una conclusión. De grande quiero ser pintor. Pero enseguida cambió de opinión. Creo que un arco iris sería mucho mejor. Dicen que el niño preguntón creció y vivió muchas aventuras. Conoció las profundidades del océano. Caminó por profundos bosques. Anduvo entre las estrellas y viajó junto con las nubes. Aún mira el cielo. Cada tarde se saca los zapatos para sentir el lodo entre sus pies. Después de la lluvia, juega con los colores. Hoy su nieto, que es tan curioso como él, le ha preguntado, abuelo, ¿por qué la gente envejece? Porque la vida pasa como la arena dentro de un reloj. Pero te voy a contar un secreto. Las preguntas y los sueños están fuera del tiempo. Y ahora, juntos vamos a imaginar. Si quieres, podemos ser un pez elefante, el sol o una estrella fugaz. Y colorín colorado, este maravilloso cuento con estas maravillosas ilustraciones se ha terminado. Termina así. Lisa, la contraportada en... Muéstrales que terminas. ¿Qué tal? Es una belleza, ¿no? Es. Bueno, y ahora quería, gracias Elena, siempre cuentas. ¿De qué? Fue maravilloso para mí. Bueno, primero quiero decirles que si tienen alguna pregunta o si es que quieren ir conversando, me van diciendo y conversamos. Ahora primero quería contarles por qué me parecía importante mostrarles a ustedes este cuento. Como queríamos hablar sobre el proceso creativo, yo creo que para ser artista una de las cosas más importantes es nuestra noción del tiempo. Y creo que si los artistas de alguna manera tenemos que ver el tiempo como ven los niños. Yo veo que generalmente los niños viven en el momento, viven ahorita. No piensan mucho ni en el pasado ni en el futuro, sino que están ahí disfrutando de lo que hacen, viviendo lo que hacen. Y creo que eso es súper importante el rato de nosotros decidimos ser artistas, porque nuestros tiempos en todo sentido van a ser diferentes. O sea, nosotros vamos a la escuela de arte y cuando salimos de la escuela de arte, no es que vas a salir y conseguir un trabajo y
vivir de ese trabajo y tener un sueldo. En ese sentido, también nuestro tiempo es diferente. Generalmente los artistas, después de salir de una escuela de arte, vamos a necesitar, qué sé yo, 10 años para madurar un poco nuestra obra, si no es más. Y eventualmente, ojalá, mejor dicho, durante este proceso podamos vivir de lo que hacemos. O si no, tal vez después. Entonces tenemos que tener esta noción del tiempo, de que nuestra vida lo importante es ahorita, ¿no? El instante, lo que estoy haciendo. Si estoy ahorita trabajando, haciendo una obra de arte, eso es lo que quiero y eso es lo que me hace vivir en realidad. Y me pareció me parece importante estas nociones de las que abre este cuento, ¿no? Aparte del tiempo, que les voy ahorita a mostrar una imagen. Ya. Esta pintura que le ven ahorita en la pantalla se llama El Tiempo. Es parte de una serie que trabajé que se llama Acervo. Y lo que hice en esta serie de pinturas era una idea súper simple, era escoger palabras con las que todo el mundo pueda relacionarse. Por ejemplo, el amor, el tiempo, la curiosidad, y muchas otras palabras, y hacer mi interpretación de esa palabra. La que ven ahorita aquí es el tiempo. Aparte, me pareció súper chévere mostrarles el libro, porque creo que habla un montón sobre la imaginación de los niños, que en realidad es la imaginación que deberíamos tener los artistas. Por lo general, creo que los artistas, o en general cualquier persona creativa, necesita mucho tiempo para divagar, para pensar, hasta que en algún momento de esos es como que hay una chispa en la que se genera una idea sobre la que quieres trabajar, ¿no es cierto? Y entonces creo que ese es un proceso que los niños viven a diario y que cuando vamos creciendo a veces no pasa todo el tiempo. Y creo que es algo en lo que los artistas debemos trabajar mucho, en darnos el tiempo necesario muchas veces para no hacer nada, hasta encontrar lo que queremos decir, lo que queremos hacer. Para mí, yo sé que no para todo el mundo, pero para mí es súper importante en mis pinturas, sobre todo, mezclar, o mejor dicho, sí, mezclar un concepto con la pintura. Siempre cuando yo voy a pintar, parto de una idea. Generalmente no hago bocetos. Más bien lo que hago es pienso un montón de tiempo, y al rato que me siento a pintar, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Ahorita les voy a mostrar otra imagen. Esta imagen se llama Niñez. Es también parte de la misma serie. Y también se relaciona con el cuento que les contamos un poquito, porque creo que la otra cosa importante cuando te dedicas a crear cosas, a crear arte, es ser súper curioso. Creo que si no tenemos esa capacidad de ser curiosos, no podemos hacer arte en realidad. Al menos yo siempre me veo que estoy metiendo las narices en donde no debo, ¿no? La gente a veces camino por la calle y me dicen, ¿por qué me ves? ¿Por qué me ves así? Y generalmente, claro, nosotros tenemos esa capacidad de ir viendo detalles que al común de la gente no le importan mucho, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿para dónde va la curvatura de la boca de una persona? Que unos son como yo, que se ríen para abajo. Otros tienen diferentes formas, ¿no? Entonces son detalles que los artistas, que los pintores generalmente nos dedicamos a ver. Entonces, bueno, creo que ahorita les voy a mostrar otra imagen de esta misma serie. Lisa, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Hablando entre esta
hibridez o hablando entre la ilustración y la pintura, me da curiosidad saber cómo tú distingues que un trabajo tuyo es una pintura o va a ser una serie de pinturas o va a ser una ilustración. ¿Cómo es esa, cómo catalogas tus obras o cómo conceptualizas eso? Verás, yo no les catalogo. Creo que la gente les cataloga. Para mí tienen el mismo valor. O sea, para mí una ilustración y una pintura tienen el mismo valor y yo les voy a dedicar exactamente el mismo tiempo. Generalmente yo no trabajo cosas digitales, yo trabajo todo a mano, trabajo generalmente con acrílico y en papel. Y em, la gente les distingue, por ejemplo, porque unas como las que les mostré hace un rato se van a usar en un libro para niños y entonces les van a catalogar como ilustraciones. Esta, por ejemplo, la que estamos viendo ahorita, le catalogan como una pintura, aunque yo le veo bien ilustrativa también. Y le catalogan como pintura porque, por ejemplo, fue expuesta en una galería de arte. Ya, pero creo que esas son esa manera de categorizar mi trabajo no es mía, sino más bien de cómo el mundo exterior toma mis trabajos, ¿no? O sea, para mí, yo creo que para mí la ilustración es increíble porque yo creo que, por ejemplo, cuando haces ilustraciones para niños, para libros de niños, lo que haces es abrirles una puerta no solamente hacia el arte, hacia las artes plásticas, sino también hacia la literatura. Y creo que las ilustraciones son las que hacen ese trabajo. O sea, cuando a un niño le llega un libro ilustrado, tal vez ni siquiera sabe leer, pero comienza a disfrutar de la lectura, de la literatura y a la vez del arte. Por eso digo que cuando la gente que se dedica a hacer ilustración infantil tiene como un trabajo súper importante. O sea, yo he visto muchas veces que los ilustradores que hacen cuentos infantiles no le dan el valor que debería a la ilustración. Son trabajos más rápidos, que generalmente a veces son rápidos porque así es el medio, ¿no? Porque le contrataron para hacer unas ilustraciones y le dieron 2 semanas para terminar un libro. Entonces creo que eso no es lo correcto. Yo creo que cuando hacemos una ilustración hay que tomar en cuenta que estamos introduciéndoles a los niños al mundo del arte. Entonces poner todos los valores, mejor dicho, poner todo el trabajo, igual que pusieras en una pintura, en la ilustración. Eh, no sé si respondí tu pregunta. Sí, ahí me viene igual otra pregunta con respecto a cómo se trata la ilustración infantil. A veces también se cae como en esa, no sé, prejuicio de que porque es un libro para niños, los dibujitos tienen que ser así como súper simplecitos, súper digeribles. No sé qué piensas al respecto. Bueno, yo creo que como te dije, para mí, yo descubrí mi amor por el arte en los libros que me compraba mi mamá de niña. Yo no descubrí que a mí me encantaba la pintura y me encantaba el arte yéndome a un museo y viendo pinturas de Dalí o de Picasso o de quien sea. Yo descubrí que amaba el arte viendo libros y viendo ilustraciones para niños. Entonces, yo sé que hay mucha gente trabajando en ilustraciones hermosas para niños, pero sí es verdad, hay otro grupo de gente que por producir un libro o que simplemente los ilustradores a veces hacen un trabajo, no están haciendo su obra, no están haciendo lo que ellos aman, sino están ganándose la vida. Entonces ahí creo que los ilustradores tenemos que tener un montón de cuidado. Nosotros tenemos el poder de introducir a los niños algo que es hermoso y que les va a cambiar de alguna manera la vida. Entonces creo que ese es el valor que tiene que darse cada ilustrador. Yo sé que muchas veces vamos a necesitar hacer trabajos para ganar plata, pero los trabajos que valen la pena son los trabajos que hacemos porque queremos y porque nos mueven.
Entonces creo que ahí sí es una decisión personal de cada ilustrador, ¿no? Ujú. Ahora, ¿tienen alguna otra pregunta ahorita? Tal vez sí, yo, iba a sugerir que sí tengamos, pero que como lo que nos interesa es ver tus imágenes ahí, que a oírte ahí narrar, les vamos a guardar un poquito a las cuestiones para el final. Yo estoy anotando en papel todas las Chévere, preguntas que chévere. tengo. Sí. Sigamos viendo entonces. Bueno, esas eran las tres razones por las que les quería yo mostrar el cuento de Seré una estrella fugaz. La primera, porque me parece que es súper importante cómo los artistas entendemos el tiempo, la imaginación y la curiosidad. Por eso les mostré el libro. Eh, Ahora les voy a ir mostrando algunas series de pinturas que tengo y a la vez hablando de cómo es mi proceso creativo, ¿no es cierto? Y de cosas que a mí me parecen importantes del rato de crear y de ser artista. Como les decía, esta es la serie, les voy a mostrar así en pequeñas para que les vayan viendo, no de una en una. Pero esta serie se llama Cervo y es simple, o sea, esta es la mitad en realidad esta es la mitad del trabajo porque originalmente se pensó como un libro en el que íbamos a poner estas pinturas y un artista hombre, un amigo mío que es pintor y es ilustrador, va a hacer la otra parte. Entonces, el libro es simple, es la versión masculina y femenina de cada palabra. Entonces, iba a ir, por ejemplo, el amor visto, la idea del amor vista por mí, la idea del amor vista por un hombre. Pero todavía eso está en camino, así que mientras tanto les voy mostrando las imágenes. Eh, Como les decía, siempre en mis imágenes hay siempre un concepto, una idea de la que parto para trabajar. Esta de aquí se llama amor, esta es la diversidad, esta es la muerte o el fin, y esta de acá se llama hogar. La que sigue se llama libertad. Aquí voy a parar un ratito con esta imagen y les voy a mostrar porque me gusta esta imagen y quería hablarles de otra cosa que a mí me parece que es súper importante, que es que cuando nosotros decidimos, al menos cuando yo decidí ser artista, de alguna manera el arte se convierte en tu casa, ¿no? En tu hogar, en lo que eres en sí. Y creo que es súper importante cuando decidimos tomar este camino. Es súper importante. Todo el mundo se ríe de mí cuando digo esto, pero tener un ego gigante. Otros le llaman amor propio, le pueden llamar como sea, pero para mí es el ego, ¿no? Porque a veces cuando comenzamos a pintar, por ejemplo, cuando comenzamos a pintar o a hacer arte, generalmente lo que hacemos no está tan bien hecho, no estamos aprendiendo. Pero desde que somos niños y tenemos esa necesidad de crear, tenemos que creer que lo que hacemos es realmente hermoso, vale la pena, porque si no crees en eso, no puedes seguir creando. Después de eso, del ego gigante que tenemos que tener, o al menos que yo creo que es importante, la otra cosa es que la inspiración no existe. ¿No? No hay que esperar nunca la inspiración porque no va a llegar jamás. Lo que existe es trabajar cada día, ¿no? Como saben, aprender a pintar es un proceso tedioso, largo y que a la vez nosotros amamos. Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo todos los días. Mientras más trabajamos, mientras más hacemos pinturas, mejor va a ser nuestra técnica y más van a venir las ideas. Y la otra cosa es que tenemos que ser extremadamente perseverantes porque generalmente cuando eres artista
sales de la escuela de arte y vas a aplicar para, por ejemplo, 1000 galerías y tal vez no te responda ninguna. Y entonces tienes que aplicar a 1000 más hasta que una te acepte y comiences a trabajar. Entonces, a veces nos falta la fuerza para hacer eso, que también es importante porque es la forma de, de al final vivir de lo que amamos, ¿no? Y de ahí, bueno, les voy a seguir mostrando esta serie un poquito más. Esta se llama, estas ya les mostré, que son la melancolía y la niñez. Y después vamos, aquí está el progreso, y esta se llama salvaje. Y aquí está soñar y el tiempo. Esas son ahorita las que tengo en esta serie, que es una serie que seguramente va a ir creciendo. Y no les mostré esta, que es la locura, que es creo que es mi favorita. Voy a agrandar esta y luego ya vamos a ir a otra serie de pinturas. Ahí está. En lo que les estaba contando antes también, si se fijan en las pinturas que yo les mostré al principio, son bastante más realistas. Pero creo que cada artista llega a un punto en el que decide cómo realmente quiere pintar. A mí me gustan estas imágenes que son un poquito más ilustrativas, no son realmente realistas y tienen todos estos símbolos escondidos, ¿no? Que les puedes ir leyendo y cuando reves la pintura le vas a seguir encontrando cosas. Creo que esa es parte importante de mi proceso. A mí sí me encanta pintar cosas realistas, pero creo que este estilo es el que me llama más ahora, ¿no? Ahora les voy a mostrar una serie que se llama Vírgenes hasta próximo aviso. Y aquí quería un poquito hablar justo de este híbrido que soy entre ideas y técnica, ¿no? Siempre en mis series yo tengo una idea y de esa idea se desarrollan las pinturas y generalmente estas ideas tienen mucho que ver con el lenguaje, con encontrar palabras, con encontrar frases y desarrollar y ver qué pasa con el juego de estas palabras y la pintura, ¿no? Esta serie Vírgenes es una serie en la que decidí tomar como símbolo a la Virgen María, que es un símbolo tan fuerte en América Latina, y a la vez tomar palabras con las que se describe a las mujeres en el Ecuador. Palabras que a veces usamos en nuestro lenguaje común, ni siquiera con el ánimo de degradar, pero que sí son bien fuertes, ¿no? Y lo que quería hacer yo con estas palabras es un poquito darles la vuelta. Porque generalmente mi trabajo siempre son imágenes bastante dulces, bastante juguetonas, diría yo, pero que si le ves el trasfondo de la idea y de la cosa, siempre hablan sobre a veces temas sociales complicados, a veces sobre cosas que son difíciles de hablar y creo que cuando hablamos de cosas difíciles es mejor hablar con ternura, con amor, para llegar a las personas. O sea, yo siempre creo que el arte antes de llegar a la cabeza llega por los sentidos. O sea, por eso digo que el arte no hay arte que no se pueda entender si es arte de verdad, porque te llega por los sentidos y todo el mundo puede sentir. Luego, cuando de alguna manera te movió, de alguna manera te llegó, puedes llegar a leer las ideas que hay detrás de cada obra. Esta pintura se llama La Virgen de las Calzón Flojo. Esta serie a mí me gustó mucho trabajar, siempre me da la idea de darle la vuelta a estos términos que se usan, que a veces son
son degradantes, ¿no? Pero darles la vuelta y ver, bueno, sí, soy calzón flojo y está bien, así quiero ser, soy lo que quiero ser. Entonces, aquí, por ejemplo, esta se llama la Virgen de las Rayadas. En muchas de estas pinturas son acrílico en papel de algodón, algunas tienen un poquito de collage y estas partes que le ven aquí, que se ven un poquito gris, es grafito sobre el acrílico. Igual, esta es las rayadas, yo creo que me identifico con todas las vírgenes, así que les voy a ir mostrando un poquito de cada una. Esta de acá es la Virgen de las que están en sus días difíciles. Igual es acrílico sobre papel de algodón. Esta no tiene collage, es solo acrílico. Y vamos a ver otra. Esta es otra versión de la Virgen de las Rayadas porque creo que esa me encanta. Entonces le hice dos versiones. Y si les ven por un ratito, siempre va a haber cosas escondidas por ahí, en los tatuajes, en todo lado. Aquí está parada sobre dos huevitos inocentemente. Y así, o sea, siempre tiene, si le ven, tiene las comillas en sus hombros. Siempre, o sea, ahorita les cuento de esos detalles, pero generalmente a mí me gusta más bien dejar que las personas les descubran. A veces creo que la manera de unir la obra con la idea es simplemente, bueno, la imagen en sí, pero el título, ¿no? Eso es lo máximo que me gusta decir de mis obras. Este es el título y esta es la imagen y darle la libertad a las personas para que vean en la obra lo que cada uno quiere, porque no le puedes tampoco imponer que esto es lo que significa, ¿no? A veces las obras llegan de diferente manera a cada persona. Esta de acá es la Virgen esta se llama la Virgen de los bichos raros. Entonces también con esta me identifico. Creo que con todas. Igual, o sea, siempre me encanta usar la dulzura, las cosas así muy simples para hablar de cosas más complicadas. Y creo que los mensajes, las ideas, eventualmente llegan a las personas que las ven. No necesariamente tienes que explicarle. A veces eso es un poco tedioso con el arte contemporáneo, que te vas a un museo y necesitas primero leer un libro o entender no sé qué concepto, qué sé yo, para entender una obra. Y la gente en general ahora, mucha gente, sin importar el nivel de educación, tiene hasta miedo de ir a un museo a ver arte, lo cual es terrible. O sea, ¿cómo vas a tener miedo de no entender el arte? El arte no tiene que entenderse de principio, el arte primero te llega por los sentidos, tienes que sentir primero. Y eventualmente vas a entender otras cosas, pero no puedes empezar de la idea de que tienes que leer un libro para entender una obra de arte. Eso me parece a mí terrible. Bueno, esta que les mostré es la Virgen de las que calladitas se ven más bonitas. Esta también es acrílico en papel y tiene un poco de collage. En este caso me pasó una cosa un poco extraña porque tenía esta idea de que las palabras salgan por la boca de ella, ¿no? Entonces cogí un diccionario un poco antiguo y lo único que hice es buscar la palabra mujer. Y la definición de mujer era terrible en ese diccionario. Y entonces estas pedacitos que ven aquí son definiciones de mujer de este diccionario antiguo. Déjame ver otra. Bueno, esta de aquí es la Virgen de las Perras y las Zorras. Esta también es acrílico y tiene aquí una parte de collage. Todas estas pinturas que están viendo ahorita no son tan grandes, pero son grandes, miden como 1,5 m, creo, por 70 centímetros cada una.
Y estas pinturas, esta serie exhibí aquí en Quito, en la Galería Más Arte, y luego también estas pinturas se exhibieron en Alemania, en mi galería allá. Esta de aquí es la Virgen de las Mojigatas. Entonces, como ven, toda esta serie es acerca de escoger estas palabritas como mojigata, caricina, calzón flojo y miles de otras palabras que tenemos en el Ecuador y solamente darles la vuelta. Hacerles un poco literales en las imágenes, ¿no? O sea, esta es la Virgen de las Mojigatas y ahí tiene el gatito, ¿no? Pussy, ahí está. Les voy a mostrar algunas más de estas y luego vamos a ver otras imágenes que tengo por acá de otras series. Esta también me gusta un montón. Esta es la Virgen de las Calientahuevos. Como ven, aquí están calentando huevos. Y creo que es mejor reírse, ¿no? Es mejor verles literalmente y identificarnos con esas hermosas palabras y ya pues seguir, ¿no? Ahora, esta de acá también, esta es la Virgen de las que viven en las nebulosas. Entonces, este juego, siempre en esta serie es el juego de hacer la palabra literal, ¿no? La Virgen de las que viven en las nebulosas. Entonces, ahí está, en las nebulosas. Todo el resto ya depende de lo que cada persona quiera ver o interpretar en la obra. Pero creo que eso ya hay que dejarle total libertad a las personas que la vean, ¿no? Esta de aquí es la Virgen de las Caricinas. Tienen las rodillas un poquito, así tenía yo las rodillas de niña también. Y las cucharas, o sea, siempre hay pequeños símbolos por ahí que a mí me gusta usar en mis pinturas. Les voy a mostrar dos más y de ahí ya vamos a seguir con la siguiente serie. Esta es la Virgen de las Mosquitas Muertas. Si le ven aquí, ella le está pisando también a una mosquita. En muchas de estas pinturas también hay dibujos en grafitos sobre la pintura acrílica. Y en algunas hay partes que son collage. Por ejemplo, estos rayos que le salen de la cabeza son collage. El resto es pintura acrílica y por ahí atrás en esta foto no se ve muy bien, pero hay unos dibujos hechos con grafito. Y ahora les voy a mostrar la primera que hice en esta serie y de ahí ya nos vamos a otra. Esta de aquí se llama La Virgen de los Cerdos. Fue la primera que hice en esta serie y de ahí me pasé creo que un año y un poco más trabajando en hacer vírgenes. Ahora les voy a mostrar otra serie que es en la que también he trabajado bastante tiempo. Estas se llaman los walking houses o las casas con patas. Y bueno, para mí esta es una serie sobre la migración y sobre cómo el hogar en sí está dentro de nosotros y no en un lugar físico. Como les decía, a mí me gusta siempre hablar de temas a veces que son difíciles, temas sociales complicados, pero me gusta hablar desde la dulzura, desde las imágenes así súper gráficas, un poquito pop, porque creo que es una manera más suave de llegar a los que vean las pinturas. Entonces, este tríptico de aquí se llama Hogar. Todas estas pinturas de los walking houses son sobre la migración, como les dije. Creo que, bueno, nosotros en el Ecuador, especialmente cuando vivimos en provincia, somos migrantes desde súper jóvenes, porque
Cuando ya acabaste el colegio, yo estudié en Guaranda el colegio, viví en Guaranda toda mi niñez y mi adolescencia, pero cuando ya acabas el colegio y ya no tienes cómo quedarte allá, ¿no? Tienes que irte. Y entonces ahí es cuando comienzan las migraciones. Y claro, yo vengo de una familia, mi papá también migró acá. eh, Luego yo salí de allá, luego me fui del Ecuador, entonces creo que son temas, claro, en mi caso por decisión propia y porque he querido, pero para muchos esto de la migración es simplemente lo que tienen que vivir. Entonces siempre me gusta tomarle a estas ideas desde lo suave, ¿no? Esta es una de mis favoritas de los walking houses. Em, Esta se llama Volver, ¿no? Y creo que es de cómo aunque volvemos, pero ya no volvemos también al mismo lugar ni a la misma familia, ni somos los mismos, ¿no? Pero volvemos y algo queda ahí. Em, Ahora les voy a mostrar una más o dos más de estas y nos vamos a la siguiente serie. Todas estas, bueno, la mayoría también son la misma técnica, es la técnica que más uso, que es el acrílico sobre papel de algodón. Em, Esta pintura es especial para mí porque esta es la casa de mi mamá y estas son las baldosas de la casa de mi mamá. Entonces, bueno, es Guaranda, ¿no? Guaranda y cómo se mueve, cómo se va todo el mundo. Y en realidad eso es un problema, no un problema, una realidad de las provincias del Ecuador, ¿no? La gente se va moviendo un montón y las ciudades en sí a veces, o los pueblos van quedando un poco sin vida. Entonces, esa es una idea sobre la que me encanta hablar en estas pinturas. Y esta es una más que también es otra de Guaranda, otras casas caminantes de Guaranda. Esta es la casa de mi abuela, por afuera y por adentro. Em, Ahora les voy si tienen, igual, si quieren decir algo, me van diciendo, porque a veces hablamos un montón, hablo un montón, pero si tienen preguntas o lo que sea, podemos seguir conversando también. Les voy a mostrar otra serie que comencé a trabajar. Esta también se llama Overcoming Girlhood, que creo que tengo un poquito una obsesión con la niñez, con las niñas, ¿no? Como ven en la mayoría de mis pinturas, lo que pinto son niñas. Y esta serie la comencé a trabajar, todavía la estoy trabajando, y solamente es usar elementos que nos han dicho que son femeninos y que son importantes para una mujer, pero ver hasta dónde son importantes, ¿no? Hasta dónde queremos involucrarnos en esa manera de ver la feminidad y de ver cómo ser mujer, o si decidimos tal vez otra cosa, ¿no? Y también, bueno, esta se llama La Corona y esta pintura, bueno, mi idea para comenzar esta pintura era sobre las niñas violentadas y sobre el matrimonio en la infancia en muchos lugares y cómo le ven al matrimonio como una corona, ¿no? Pero hay que ver cuál clase de corona es. Entonces ahí, esta es la clase de corona que a veces nos toca, ¿no? Y les voy a mostrar una más de aquí. Igual, o sea, esta se llama Cosas de Niñas. Es igual acrílico sobre papel de algodón y la corona es un collage. Y siempre a mí me gusta partir de ideas simples, ¿no? En este caso, cosas de niñas como las coronas, los encajes, las mariposas, las flores, pero cómo voy a tomar yo esas cosas y cómo quiero
que le afecten o no a mi vida, ¿no? Ahí les voy a mostrar, déjame ver. Les voy a mostrar dos pinturas más de otra serie que también comencé. Esta serie se llama El País Pluricultural y es una serie, sobre cómo yo les veo cómo nos vemos los ecuatorianos, ¿no? Siempre, bueno, ahora están de moda estos términos de que somos un país pluricultural y no sé qué, pero realmente cómo somos, qué tan racistas somos dentro de nuestra propia cultura, ¿no? O sea, cómo llegamos nosotros a diferenciarnos entre mestizos y menos mestizos y más mestizos o blancos, cuando realmente somos mestizos, pues no somos muy blancos, ni muy negros, ni muy oscuros, pero no llegamos a ver eso. Siempre estamos viendo que el uno es más moreno, más negro, no sé qué. Y hablando de un país pluricultural, pero en realidad no logramos aceptarnos, ¿no? Entonces, le voy a mostrar esta y una más. Estas dos pinturas son un díptico y se llaman Las Niñas Negras. La una es de esta niña, que está bastante blanca, pero si le vemos le vamos a considerar negra, ¿no? Y la otra es, es la gemela, que es una niña negra. Entonces, es un poquito abrir la conversación sobre qué es lo que, qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia, ¿no? Cómo vemos a los demás. Y ahora les voy a mostrar algunas ilustraciones. Ilustraciones les digo porque son usadas para diferentes medios impresos, libros, etcétera, ¿no? Las que vimos antes, más bien, son las que expongo cuando expongo en galerías, etcétera. Pero en realidad, como le van a ver, más o menos hasta la técnica es similar, ¿no? Esta se llama La Virgen del Silencio. Esta ilustración es igual acrílico sobre papel de algodón. Ahora les voy a mostrar unas pocas más y de ahí podemos conversar. Estas son las ilustraciones que ya vimos del libro de la estrella fugaz. Y estas son algunas de otros libros. Estas de acá abajo son de un libro que estoy haciendo ahorita, que espero publicar tal vez en un año, no sé, porque es un libro bastante grande, que tiene creo que 50 ilustraciones, entonces seguramente me voy a demorar. Estas también son estas son del libro de los acharrunas. Y ahora les voy a mostrar una más y de ahí podemos conversar y les puedo seguir mostrando imágenes también si quieren. Ahí están otras imágenes por ejemplo, esta es una imagen de un cuento. Es igual acrílico sobre papel de algodón y grafito. Eso, ahora si quieren conversemos un poco, pueden hacer preguntas y si quieren también puedo seguir mostrando otras imágenes. Tal vez ya que quieres ver, que quieres, tal vez empiezo yo. De todas las cosas que Chévere. dijiste, yo tenía anotadas aquí una cosa. Tú decías que cuando eras estudiante, pero tú te autodefines como híbrida, ¿no? Mestiza en todos los aspectos de la palabra, ¿no? Entonces, mencionabas ahí esta dualidad, pintura e ilustración, ¿no? Y decís, cuando eras estudiante, mucho sentías en la universidad allá en Florida una presión para dejar de ser narrativos, ¿no? Sí. Sí, o sea, no solo para dejar de ser narrativo, sino como para meterte mucho más en el arte contemporáneo, en el arte posmoderno y en una manera dejar de pintar. Pero yo creo, o sea, es súper importante la escuela, la academia, pero
también es súper importante no dejarnos adoctrinar, Ujú. tener nuestra propia voz. O sea, si decidimos de tan jóvenes, porque a veces decides ser artista cuando eres un niño, a veces cuando terminas del colegio, qué sé yo. Estamos en una etapa donde a veces te pueden influenciar muy fácilmente. O sea, tú vas a la universidad y si un profesor te dice, esto no está bien, hay mejor que hacer lo otro, tal vez lo escuches y dejes de escuchar lo que tú realmente quieres hacer. Entonces, sí, o sea, sí, en la universidad yo sí sentí mucha presión, sobre todo me decían, nunca hay que contar historias con la pintura. Y mi respuesta era, pero si yo quiero hacer esto porque a mí me gusta contar historias y creo que es una manera chévere de, de mezclar las ideas y las pinturas, ¿no? O sea, de hacer una mezcla entre lo posmoderno, lo contemporáneo y lo moderno y clásico, ¿no? Y es lo que yo quiero. Sí, Pero creo que muchas veces los chicos no tienen tal vez el criterio en ese momento o la fuerza de decir, yo lo que quiero hacer es esto, ¿me entiendes? ujú. Entonces Sí, creo que ahora un montón, no solo en la academia, no solo en las universidades, sino también ya cuando sales en el mundo del arte en sí, hay o sea, es súper fuerte la no aceptación a las cosas un poco más clásicas, a la pintura, a la escultura, a las artes más tradicionales. Y yo creo que eh, tenemos que ser bien rebeldes en seguir pintando, en seguir haciendo lo que hemos decidido hacer, ¿no? No no por, no por caber, por ser parte de un mundo del arte, tienes que venderte, dejar de hacer lo que tú decides hacer, ¿no? Es mucho más fácil ahora, por ejemplo, si quieres participar en los premios nacionales aquí en el Ecuador, en el premio Mariano Aguilera, en qué sé yo, la mayoría de trabajos que se aceptan ahí son de arte contemporáneo, muy pocas cosas de pintura, muy pocas cosas de cosas más, de artes más clásicas, ¿no? Y creo que es un error, ¿no? Para mí es un error. O sea, está bien, me parece que la parte súper positiva del posmodernismo y del arte contemporáneo es que tenemos la libertad de crear sin meternos en un cubo de que esto es lo que tengo que hacer, pero a la vez es un limitante, ¿no? Porque ahora las cosas, bueno, creo que ahora en estos últimos años, a nivel mundial más bien, sí hay como un rebrote de la pintura, de cosas más clásicas, ¿no? Pero aún está toda esta pelea que para mí no debería existir, pues, porque si lo contemporáneo es simplemente abolir eh, lo clásico y lo moderno, entonces no tiene ningún sentido. Más bien lo contemporáneo sería aceptar y trabajar y retrabajar las técnicas clásicas, las ideas y hacer cosas diferentes, ¿no? chévere, chévere. Pero justo iba a comentar, tal vez comento antes de que pregunte alguien más otra cosa. Justo con un poco concuerda con justo la postura que hemos tenido en la universidad, que yo, o que hemos tenido nosotros aquí, que es con Howard, con Howard, que ahí está presente, que pintor, escultor, conocido. Él, siempre conversábamos, porque siempre yo defendía también lo narrativo, porque lo narrativo, o sea, es curioso porque, digamos, yo cuando fui a estudiar la maestría, así como tú, yo afortunadamente ya fui ya de 30 años a estudiar la maestría, a poder estudiar pintura. Entonces, a mí no me iban a decir que, porque yo ya era un hombre adulto que había tenido empresa, entonces no es como un chico de 17 años o 18 años que entra a la universidad y que le dicen, ¿ah? Y yo quería dibujar, ¿no? O sea, yo quería dibujar, yo quería pintar. Y yo pensaba estudiar artes plásticas y fui aceptado en el programa, pero más bien decidí meterme en el área de ilustración precisamente porque no se metían con mi trabajo, ¿no? Y también me pasaba lo mismo que tú decías, que yo mejor tomé una clase que se llamaba Problemas Contemporáneos en Dibujo, algo así, en esta
Y total, nadie dibujaba, hacían videoinstalación y todo eso. Entonces decía, esto no tiene sentido, me salí. Entonces me fui a tomar clases de cómics y más bien saqué un híbrido entre ilustración y pintura. Por eso me tardé 4 años en sacar la maestría, porque era todas las materias mezclando ambas disciplinas, ¿no? Y ciertamente con cierto que un peligro que tiene la academia es el autoritarismo, que aunque no parezca, no dicen la escuela de artes, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho en la escuela, bueno, he visto en las universidades, es el autoritarismo, es decir, existen unas autoridades que deciden qué se debe pensar, ¿no? Y eso va tanto en técnicas que se van a usar, cuanto qué es válido, cómo debes representar, etcétera, ¿no? Entonces, un poco de acuerdo, me parece muy acertado tu diagnóstico. También está otra cuestión, ¿no? De que en el mundo contemporáneo pues deberíamos poder aceptar tanto las técnicas más innovadoras, o sea, es decir, las cosas más de vanguardia, cuanto las técnicas tradicionales. Ahí veo que está hablando Dayan, que creo que quiere hablar. Dayan. Eso. Sí, o sea, yo quería compartir igual mi punto de vista sobre esto porque creo que yo estudio animación, pero también estudio música, entonces también pasa lo mismo en otras artes, en la parte musical, tanto como en animación, en el momento de que tú decides estudiarlo de manera profesional y ya no como un hobby, te comienzan a dar un montón de trabajos que tienes que cumplir con reglas específicas y donde te salgas un poquito de este margen está mal o te dicen que está mal. Y es un poquito peligroso porque quieras o no le vas a dedicar 4 años o más de tu vida a la parte académica y si hay una tendencia, yo he visto que en algunas personas entran como artistas y salen como músicos profesionales o como dibujantes muy buenos, con unas grandes habilidades, pero pierden esta parte artística y comienzan a poder recrear de manera exacta o cubrir ciertos requisitos según los que les piden, pero pierden esta habilidad de crear justamente por esto. Entonces creo que es importante, independientemente de desarrollar las habilidades, también buscar cuál es nuestra propia voz y creo que eso es algo que sí he visto en tu trabajo, Lisa, así que te felicito mucho y tienes una habilidad muy chévere de poder unir en una sola composición cosas que en un contexto normal no tendrían nada que ver y aquí en realidad se ve como un solo todo, entonces, ajá, me gustó mucho. Howard también quería hablar. A ver, gracias, Daya. Chévere, Howard. Que se on mute. Hello. Hi. Felicitaciones. Lindísimo trabajo. Súper complejo. Cantidad de trabajo. Me impresioné porque se parece muy joven por hacer tanto trabajo realmente. Felicitaciones. Y también la forma que explica las cosas, no solo en tu forma de explicar, pero en el propio trabajo, ¿no? Y bueno, yo soy de la misma, estoy un poco predicando al coro aquí, pero me parece que hay realmente la única palabra que puedo encontrar es ¿qué es la palabra? Un cierto sentido elitista de las cosas en el arte ahora, porque si es muy fácil entender, es como malo. Y también yo encuentro, por ejemplo, es muy arrogante lo que ha pasado en el arte porque es tan limitado la forma de arte contemporáneo que solo un grupo muy pequeño puede entender. Y los museos quedan medio vacíos porque ya ha perdido una conexión el arte con el público, básicamente, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, yo escuché a alguien que comentó sobre mi trabajo de Sixto Durán Ballén, que recién hizo en Quito, un bronce. Y dijo, oh, este es una comisión, como es menos valioso porque alguien ha pagado para este trabajo. Primero, el arte siempre ha sido una cuestión público. El arte, la tradición de escultura, por ejemplo, y no solo en las más recientes manifestaciones del siglo XX, el arte ha sido más una expresión personal, pero antes de esto el arte siempre ha sido pública, no por las iglesias
la capilla de Sistine Chapel, todas las obras importantes han sido obras dispuestas al público, en iglesias particularmente, ¿no? Y encuentro chistoso que una obra que atrae a la gente, que la gente entiende, que está en bronce, que tiene una gran inversión pública, que va a estar en un sitio muy importante como el centro de Quito, que es una ciudad de UNESCO, que va a estar 400 años. Es un trabajo que es menos válido que un trabajo en un museo exclusiva. Y también el arte elitista también tiene sus compromisos, ¿no? Porque los curadores y también las casas de subasta y también los coleccionistas, ellos también mandan lo que Ellos debe son hacer. los que mandan. ¿Perdón? Ellos son los que mandan en el mundo Sí, del arte. son los artistas que tenemos que pensar que son tan libres, están jugando con un mercado que está dirigido por otros. So todos, I always say, we're always somebody's bitch, you know, cuando somos artistas. Si es una persona que te paga hacer un retrato o... So yo no define la diferencia entre una obra como Sixto o una obra personal. Más bien, yo creo que la obra, mira, lo que pasa también es el momento que un trabajo atrae al público o decimos de peblucho, ya no tiene valor, porque debe ser algo elitista. Sí, estas son las ideas del arte contemporáneo, pero en realidad yo siempre tengo esta pelea hasta con mis propias galerías, porque les digo, para mí lo importante es que mi obra sea para todo el mundo. Yo quiero que la gente entienda, que se emocione, que vea, y no importa quién sea la persona que está viendo el trabajo. Siempre les digo, o sea, para mí es importante que venga quien sea y pueda de alguna manera disfrutar del trabajo. Esa es la parte importante para mí, o sea, que el arte sea para todo el mundo. Y es verdad, o sea, la élite del arte ahora es simplemente una mafia que está limitando la creatividad, porque hay muchos artistas que han decidido que para ser parte de ese movimiento, para pertenecer, han decidido simplemente dejar de hacer lo que ellos querían para, como tú dices, para venderse. Entonces, no está bien, yo creo, y claro, o sea, como artista, para mí es súper importante poder vivir de lo que hago. Entonces, las comisiones son para mí igual de importantes que cualquier obra propia mía. O sea, por ejemplo, lo que están ahorita viendo en la pantalla son retratos. Yo hago muchos retratos de familias, de gente, mira. Y para mí tienen exactamente el mismo valor que otra. Lo que creo que es importante es hacerle propio a la comisión, ¿no? Ponerle todo lo que tú tienes y hacer que el trabajo valga la pena. Mire, yo siento que lo más importante, yo tengo 62 años, ¿ya? Y lo que yo siento, lo que es mi guía en mi vida ahorita es hacer auténtico. Y hacer auténtico es básicamente hacer abierto a tu respuesta emocional a las cosas, porque ahí encontramos la verdad, lo que está bien para mí. Y lo que está bien para mí en general está bien, es universal, pues, porque es un humano. Pero cuando yo estoy ahorita pintando en Tumbaco, yo estoy haciendo en la calle pinturas y la gente sale de sus casas, ¿no? Y dice, estás pintando en mi casa y me cuenta una historia de su casa, que yo nació en esta ventana ahí y que es patrimonio y bla, 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 bla. Y siento que, wow, ¿no? Mi trabajo tiene un significado para alguien. La pena es que para la gente de élite esto no significa nada porque básicamente la gente del pueblo no le importa. Y eso es lo triste, porque el arte debería llegar a todos. Sí, yo siempre tengo esa bronca, siempre peleo, siempre digo, o sea, a veces sí, yo quiero que las ideas sean un poco simples y que la gente pueda acercarse con facilidad. Yo no quiero poner
que la gente tenga miedo a mis pinturas como tiene de ir a los museos, ¿me entiendes? Sí. Que la gente dice, no, 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 yo no voy a un museo porque yo no entiendo el arte. Eso para mí es un retroceso total. O sea, el arte de alguna manera es una forma de escape de la realidad, no solo para nosotros que hacemos, sino para el resto también, ¿no? Y creo que Sí, esos escapes son súper necesarios. sí, yo creo que lo que pasa es que ellos creen que son originales y todo que está hecho, que ya está hecho, es como caducado. La realidad es que la experiencia humana repite. Sí, amamos por los siglos, matamos por los siglos, peleamos. En un sentido, la condición es conocido y muy sencillo. Y más sencillo que expresamos estas ideas, más que llega al grano de la existencia. Bueno, los contextos cambian y eso es lo que hace una obra original o diferente, porque es un síntesis de diferentes contextos históricos, etcétera, culturales. Pero sí, yo concuerdo contigo y te felicito mucho y también la forma que tú puedes expresar esas ideas en forma muy sencillo y aprecio mucho tu punto de vista y gracias, ¿no? Gracias a ti. Sí, Yo creo quería que, decir un poco, dime. voy a decir un poco y aprovechando que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí o son estudiantes de la USFQ o son miembros del taller que hemos tenido. Es decir, este importante trabajo, esta comunidad que hemos creado, precisamente porque tú decías, ¿no? Eso que a mí me molestaba también, eso de que ya te impiden, quieren que no dibujes y pintes, a pesar que es lo que tú quieres, ¿no? Y te impiden, ¿cómo se llama? Estudiar. Yo me acuerdo, había unas luchas entre el que era mi mentor, que era un señor que le interesaba mucho la pintura clásica y otras cosas, pero también los cómics, entonces una mente muy abierta, ¿no? Y las peleas con la gente de historia del arte, ¿no? Que decían que para qué va a pintar y todo eso, que esto no tiene importancia. Entonces, siempre he visto que es curioso que gente que no pinta te quiere decir por qué no debes pintar. Es como, no sé, o sea, no sé, me parece una intromisión absurda, ¿no? Ah, Y y también claro, la cuestión de la originalidad, o sea, realmente somos como una mezcla de todo y vamos absorbiendo tantas cosas que realmente decir yo soy original y lo que yo hago es único y original, eso sí que está caduco, ujú. eso sí que ya no existe, o sea, nosotros simplemente es como que volvemos y reinterpretamos lo que vemos. Pero de ahí esta pelea, esta lucha del arte contemporáneo por la originalidad y no sé qué, para mí eso sí que está caduco ya. Eso sí que ahorita para mí no tiene ningún sentido. Bueno, sí puede, pienso yo que puede existir manifestaciones que pueden, que no se ha hecho nunca nadie antes. Podría entrar en ejemplos, no necesariamente en pintura, pero en otros campos, pero sí ciertamente no es importante, digamos, y no es lo que te da. O sea, y ahora otra pregunta, pasando a otro tema, ¿no? Porque esto es interesante, nos podríamos ir de largo. Por ejemplo, tú en tu dualidad híbrida, pintora, ilustradora, muchos de tus cuadros, por ejemplo, como tú haces todo en técnica tradicional, manual, tienen esa doble vida también, ¿no? Porque pueden ser ilustraciones, pero son cuadros de galería, como los que tienes atrás de tu cuento, tienen esa cosa. Y cómo, digamos, digamos, ya hablando desde el punto de vista de poder vivir de eso, ¿cómo manejas tú, por ejemplo, tú vendes tus originales? Y también me llamó la atención que también te representan afuera del Ecuador, que es algo que mucha gente le podría interesar, ¿no? También. Sí, o ¿Cómo fue sea, tu proceso de lograr mi eso? proceso, bueno, primero la pelea total por ser pintora, o sea, eso yo decidí, yo no quería ser artista, yo quiero pintar, Mm. ¿no? No me importa si me consideran o no artista, me da lo mismo, ¿no? Y claro, luego, yo te digo, creo que trabajo todos los días, pinto todos los días y poco a poco se han ido abriendo puertas. Como tienes trabajo, o sea, creo que por eso les decía que es súper importante ser súper perseverantes. Tú vas a aplicar para 1000 galerías tal vez, de las cuales tal vez te respondan dos. Es una búsqueda, o sea, las cosas no nos van a llegar a la puerta de la casa. Hay que ir a buscar. O sea, yo para conseguir las galerías lo que he hecho es buscar hasta desde Google Maps.
en las ciudades que me interesaría exponer. Y ver las galerías, y es un trabajo, ¿no? O sea, entrarte a cada galería y entender qué es el trabajo que vende esa galería. Porque no es que estar en las galerías venden arte en general, las galerías generalmente son súper especializadas. Entonces lo que tienes es que encontrar los lugares donde vendan cosas como las que tú haces. O sea, encontrar gente que ya está interesada en el estilo de cosas que tú haces y enviarles. O sea, no vas a perder nada. Bueno, tal vez vas a perder un poco de tiempo, Ujú, pero es parte del trabajo. Y si yo quiero vivir del arte, tengo que buscar cómo. ¿Ya? ujú. Entonces, así ha sido. O sea, buscar y buscar y buscar hasta encontrar lugares en los que puedo vender mis pinturas. Para mí es súper importante las galerías comerciales, o sea, y a mí toda esta movida del arte contemporáneo y de las, qué sé yo, todos estos premios y no sé qué, ya de eso ya me cansé, o sea, les, ni siquiera les tomo en cuenta ya. Al principio sí aplicaba que para el Mariano Aguilera, que para no sé qué, y luego cuando ya te das cuenta de cómo se mueve, dices, no, pues, o sea, voy a buscar, yo quiero vivir de esto, yo quiero hacer esto todos los días, entonces busco la manera. La mejor manera de buscar galerías, Google Maps. Y después de eso, poco a poco, o sea, yo hago un montón de comisiones, como decía Howard, y me encanta hacer comisiones. Hago muchos retratos y me pagan por hacer los retratos y a mí me hace feliz eso. Después, en la parte de ilustración, yo también soy un poco peleada con, con el mundo en sí de las editoriales y eso, porque te limitan mucho, o sea, te dicen lo que tienes que hacer en cuántos días y te pagan súper poco. Entonces creo que la manera de hacer para mí lo correcto es hacer mis propios proyectos. Eventualmente, cuando ya tienes un proyecto que vale la pena, vas a encontrar fondos de algún lado. Tienes que buscar, vas a encontrar los fondos, vas a encontrar la editorial precisa para publicar y así siguen saliendo las cosas. Yo creo que es una búsqueda y súper importante, aunque no nos guste hacer. A mí tampoco me gusta hacer. A veces yo preferiría estar pintando y no en el Google Maps buscando galerías, pero es algo súper importante, o sea, es lo que queremos hacer, entonces es una búsqueda. Yo sé que no es tan fácil como cuando estudiamos otra cosa y dices, bueno, ya me gradué de médico, voy a trabajar en el hospital y ya, pues ahí vas a trabajar de por vida. Nos toca hacer un poco más de trabajo, pero sí es posible. Sí, y ese es otro tema que presentas, que es un problema y que precisamente con esto de las artes plásticas puras, ¿no? Que en su elitismo, en su, digamos, una visión aristocrática de la vida, por ejemplo, a muchos artistas, ilustradores, les dicen que no pueden ser pintores porque son artistas comerciales. Es decir, de alguna manera, tener que trabajar para vivir es una marca indeleble, una inmoralidad que te va a impedir, que, o sea, te sorprendería. Yo me acuerdo hace muchos años le invitamos a Jaime Zapata, reconocido pintor figurativo. Y claro, después recibí protestas del Departamento de Historia del Arte porque cómo les damos validación a estos artistas comerciales. Entonces, es decir, el hacer arte comercial para mucha gente en la academia y en el mundo del arte contemporáneo ya es una marca que te va a impedir hacer otras cosas, ¿no? Sí, O sea, pero que es la visión que está bien si es que eres un hacendado y puedes vivir de las, pero si alguien tiene que trabajar, quieres trabajar de tu oficio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, pero, o sea, todo eso solamente es una visión bien hipócrita, porque, o sea, toda la movida del arte contemporáneo se mueve de la misma manera. Es sí, totalmente capitalista. O sea, no es que ellos no tienen a alguien quien les pague para hacer lo que sea que hacen, ¿me entiendes? así es, así es. Entonces, bueno, ese es Simplemente un es tema. otro cliente, o sea, Ujú. Así es, y un poco eso, pero digamos, y esto es un poco interesante, ahora que muchos de los que nos estudian son estudiantes jóvenes, es eso de precisamente que tienen que capacitarse, aprender su oficio y, como digo, perseguir su visión, ¿no? Es decir, más allá de lo que digan otras personas, ¿ah? Unas autoridades. Y me parece interesante, claro, lo que tú decías, cómo vas a hacer para salir adelante, ¿no? Y a veces un poco la escuelita de hacer trabajos comerciales, de ilustración, es algo que uno eventualmente abandona, pero que en su momento cumple su objetivo, que es mantenerte desarrollando tu talento, ¿no? Por ejemplo, me estaba acordando ahorita que, por ejemplo, cuando yo estudié en Estados Unidos, muchos de la maestría en artes,
muchos de mis compañeros que eran pintores habían estudiado de ilustración en pregrado. ¿Por qué? Muy buenos pintores. ¿Por qué? Porque en artes plásticas no aprendían nada, porque estaban dedicados a hacer otras cosas, ¿no? Hacer Entonces, papel. en la ilustración les daba el oficio, pero ya habían tenido sus años de oficio y ahora sí querían dedicarse a su obra personal. Entonces, la maestría les permitía eso, pero entonces eran... Sí, también pasaba eso, por ejemplo, viendo tu estilo, por ejemplo, lo que podríamos llamar como el surrealismo pop, que tiene un poquito cercano. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocerle en una exhibición que hizo donde yo vivía, Mark Ryden, que es uno de los más famosos, y Claro. él también era ilustrador. Él empezó como ilustrador. Yo he visto cosas de ilustraciones, de hecho, unas ilustraciones para un videojuego y cosas así. Y eventualmente abandonó, ¿no? Entonces, eso se dedicó Sí. así a la pintura. Pero eso lo puedes cuando tienes un cierto nivel de establecimiento. O sea, los que están jóvenes, O no sea, desechen hacer trabajos comerciales porque, o sea, no, o sea, para nada. O sea, creo que a veces lo que sí hay que tener es un equilibrio, ¿no? Porque sí también he visto un montón de ilustradores de aquí que se han dedicado ya completamente a solamente a hacer trabajos comerciales y han dejado por completo su propia obra y a veces el trabajo que haces, el trabajo comercial que haces, no te deja desarrollar completamente ni tu talento ni tu creatividad. Ya, entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, es súper importante porque, o sea, como yo quiero vivir de lo que hago, yo no quiero tener un trabajo de día y tener que pintar de noche, ¿me entiendes? Entonces creo que hay que tener un equilibrio entre lo comercial, que es importante a veces para sobrevivir, y entre desarrollar tus propios proyectos, tus tus propias cosas, ¿no? Creo que hay que tener ese equilibrio, pero no para nada desechar los trabajos comerciales, o sea, yo hago retratos y eso pues, sería visto como un trabajo comercial y a mí me encanta, o sea, yo lo disfruto mucho. Creo que hay que tener un equilibrio nomás. Creo que Tomás tiene una pregunta. Sí, sí, de pronto es un poquito volver a los temas iniciales. Yo solo te quería pedir que nos cuentes un poquito más de cómo era el proceso creativo ya específico de la paleta, es algo que igual todo el tiempo estamos topando aquí en la comunidad, ¿no? Como el método, como qué método, si empiezas Eh, me llamó la dibujando. atención decir que empiezas pintando todo en turquesa primero, que es un control, color difícil de apagar después, ¿no? Y solo, sí, pero es, o sea, yo, bueno, en el proceso creativo siempre, como te dije, es como que tengo un montón de tiempo para pensar, para desarrollar las ideas que quiero pintar. Cuando ya tengo esa idea, es como que le tengo súper claro en la cabeza, ahí comienzo la parte de pintura, ¿no? O sea, la parte física. ujú. Eh, siempre ya no hago bocetos, Pero anotas tus perdón, no ideas, hago o bocetos. sea, anotas tus ¿Cómo? ideas, lo que estás pensando, Sí, los sí, anotas. lo que hago es anotaciones y anotaciones de ideas y son unos bocetos así como solamente de composición, de dónde van a ir las cosas. Y después de eso, siempre dibujo a lápiz primero, dibujo directo ya en el papel este de algodón que uso, que es un papel súper grueso. Le dibujo a lápiz y luego uso, la técnica que uso es usar los acrílicos súper aguados, Casi como mucha acuarela. agua, casi como si usaras acuarela. Entonces voy haciendo capas. Lo chévere de esto es que el acrílico, cuando haces capas con acuarela, a veces se manchan, ¿no? Se cambian los colores. En cambio, con las capas así súper diluidas de acrílico, son sólidas, no se manchan, no cambian. Siempre la primera capa, como que sería una especie de imprimatura, es en turquesa. Me enamoré de ese color porque pinto muchos rostros, muchos personajes. Y para la piel, eventualmente la piel tiene mucho de verde, de celeste, ¿no? Entonces esa capa de imprimatura celeste le da esos tonos que eventualmente no te hacen que se vea demasiado rojizo, demasiado que luego se ve como irreal. El azul, el celeste, el turquesa ayuda un montón en eso. Y de ahí voy trabajando siempre capas, 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 o sea, un poquito, una técnica bastante clásica, pero que he leído yo, claro, ya cuando vas
como desarrollándole, ¿no? Siempre capas muy delgadas, nunca pintura muy sólida y así, o sea, yendo siempre desde las figuras más, o sea, desde las figuras más geométricas grandes hacia los detalles. Eh, Así trabajo, o sea, es la pintura siempre con muchas capas, especialmente, bueno, en algunas como en estas de acá. ¿Haces un cuadro a la vez o varios al mismo tiempo? No, yo soy incapaz de hacer varias cosas a la vez. O sea, a veces tengo varios proyectos a la vez, pero voy haciendo cosa por cosa. O sea, nunca hago dos a la vez. Siempre hago uno, termino y de ahí voy al otro. Soy incapaz de ser multidisciplinaria, no puedo. O sea, siempre es uno a la vez. Eh, Estos, por ejemplo, estas que son acá, estas ilustraciones. Aquí, por ejemplo, uso un color sólido. Eh, pero de ahí si les ves, le voy a abrir un poquito para que le vean. Siempre con pinceles, ¿no? Pinceles Siempre grosos. con pinceles, sí. O sea, siempre ves, sí, sí se ve el celeste. Mírale por aquí, Sí, sí. Es una se le especie ve. de, es como un verdaccio, ¿no? Más o menos, como eran los, que precisamente pintaban así los italianos con ese verde para que la piel se entiende, le Para que encarne se más. vean los tonos, ajá. Siempre comienzo con ese color. O sea, he intentado varias veces cambiar de mi color base, pero siempre vuelvo al celeste. Chévere. Ahí están, ¿ves? O sea, siempre es, estas son un poco más sencillas, menos capas, ¿les ves? Justo de lo que nos cuentas, claro, veo la diferenciación entre pintura e ilustración. Es curioso porque, claro, no hay la diferencia entre pintura y dibujo, que me parece súper rico eso también, ¿no? Como Sí, no se necesita, sino ya se fusiona en un lenguaje. sí, o sea, yo sí creo que es súper importante, como les decía desde el principio, ser tú mismo, o sea, ser lo que tú quieres ser. O sea, aprovechar lo que aprendes, porque hay mucho que aprender, aprovechar las técnicas, aprovechar todo lo que puedas aprender, pero a la vez escoger qué es lo que realmente te va a servir, qué es lo que yo quiero, porque puedes ir a la escuela de arte y te pueden decir también, bueno, hay que pintar solo pintura clásica y se pinta así. Ujú. Y cuando tú quieres descubrir y desarrollar otras cosas, ¿no? Entonces creo que eventualmente ya cuando vas trabajando vas desarrollando un equilibrio, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que me sirve y esto es lo que yo quiero aportar, lo que yo quiero hacer diferente. Gracias, Liz. No sé si hay más comentarios, que alguien más quiere. Hemos ido 1 hora y media en esto. A ver, veamos. Sí, un Yo, poquito más de 1 hora y bueno, media. Ah, Javier, Javier, algo que creo que querías decir. sí, o sea, veo recurrente, por ejemplo, que eh, el uso de los ojos. Entonces, la mayoría de tus composiciones se enfoca igual, o sea, el punto focal va a los ojos. Tal vez es por alguna razón específica o no. Los ojos sí, o sea, sobre todo si ves en estos de la estrella fugaz, hay ojos por todos lados, en todos mismos. Eh, sí, yo creo que son mis símbolos. Para mí los símbolos a veces son bien simples, son solo, para mí los ojos son un símbolo de la curiosidad y de cómo el mundo primero nos entra por los ojos, ¿no? Al menos yo soy súper visual, entonces lo primero que haces es ver. Luego eventualmente vas a pensar, a entender las cosas, pero primero te entran por ahí. Y creo que esa también es la manera en la que los niños asimilan el mundo, ¿no? Primero le ven, primero le ven, luego le entienden, luego desarrollan cosas, pero primero ven. Entonces sí tengo un poquito de obsesión con los ojos. Creo que es por eso, por acá. Y es en todo, o sea, siempre por aquí nos vamos a ir acá. Mire, por todo lado están unos ojos y son unos ojitos un poco exagerados siempre en las pinturas también, unos ojotes así. Ve, cayó otro.
Por ejemplo, en este de la locura, a mí me parece que la locura es solamente una manera diferente de ver las cosas. Entonces, por eso le puse ojos por todos lados. Creo que la gente que eh, tiene una manera diferente de ver el mundo, ¿no? La gente que tiene problemas psiquiátricos o psicológicos solamente ven el mundo diferente y creo que ven más allá que nosotros. Entonces, por eso le puse ojos por todos lados a ella. Joan, veo que Joan quiere preguntar. Bienvenida. Bienvenido. Hola Lisa, ¿cómo estás? Sí, yo no soy como tal artista, estudio más arquitectura, la verdad, pero me llama la atención bastante, o sea, te quería preguntar acerca de cómo fue tu construcción, o sea, tu identidad, cómo podrías identificar el arte de Lisa, por así decirlo, o sea, ese estilo único que tú tienes, ¿cómo fue el proceso? Que creo que es una de las preguntas que se hacen los artistas, cómo definir tu propio estilo, diferenciarte de los demás. Verás, yo creo que no me gusta encasillarme. O sea, a mí no me gusta decir, un poco podríamos decir que es surrealismo pop, por ejemplo, pero a mí no me gusta encasillarme porque generalmente los artistas cambiamos mucho. Estamos siempre pensando, siempre desarrollando nuevas ideas. Entonces, eventualmente nuestra obra también cambia, ¿no? Em, en cuanto a cómo es la imagen, creo que son más bien las malas mañas que vamos tomando como artistas, ¿no? Como dices, los ojos que yo hago. Y claro, eventualmente como que es hasta inconsciente que desarrolla de esa forma de pintar. Pero realmente a mí no me gusta encasillarme, a mí me gusta ser libre hasta en eso. O sea, yo no quiero decir que yo hago surrealismo pop y que es lo que voy a hacer de por vida, porque yo no sé lo que voy a hacer mañana. Y como te digo, yo soy bien híbrida, voy cambiando y voy como, eh, van entrando cosas a mi trabajo y otras van saliendo. Entonces creo que es súper importante estar abiertos, o sea, porque ahora ya no es que tenemos que ser surrealistas o impresionistas o ninguna cosa, o sea, vivimos una época que esa es la parte positiva para mí del posmodernismo, que es la libertad. La libertad que, claro, tenemos que saber usar nosotros, ¿no? Tal vez antes de que comience Howard, que ya está alzando la manito ahí para preguntar, quería comentar, eso es cierto, ¿verdad? Una cosa que tú dices al ponerle las etiquetas y un problema que hay, que decían, es que tienen muchos artistas, sobre todo el éxito, lo que Neil Gaiman, el escritor, me llama las trampas del éxito, ¿no? Es que la gente quiere más de lo mismo. Entonces lo que pasa, por Sí, ejemplo, porque hay todos los cuadros de Guayasamín son igualitos después de un cierto momento, es porque él es víctima de su éxito, ¿no? Y entonces para producir el dinero que necesitaba él para vivir a su manera, producía más de lo mismo, ¿no? Entonces el peligro claro, de quedarnos estancados y la presión que hay para encasillarte de básicamente las galerías y el mercado, que básicamente es un poco como ponerte en la percha del supermercado, ¿dónde le encuentro a esta persona? ¿Dónde encuentro el arte? Entonces, lo primero que hacen es intentar ponerte una categoría para clavarte y saber dónde encontrarte, ¿no? Entonces, cuando claro. algo es más inclasificable, que curiosamente es lo más valioso, lo más interesante, es un problema, ¿no? Entonces, eso pasa también con las editoriales. Todo esto, esta obra no sabemos dónde clasificarle y eso es un problema. ¿Ah? Entonces, pero es un problema Sí, no creativo, no comunicación, o sea, es un problema de mercadeo, ¿no? Entonces, que esperemos que algún rato cambie, ¿no? Pero ese claro, es, sí, a veces, ¿verdad? Las galerías te dicen, oye, esto se está vendiendo, hay que hacer más de esto. Y bueno, a veces la respuesta es, pero eso ya no voy a hacer, eso ya pasó. Esa fue una idea que tuve y ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, es como si desde el principio les decía, hay que ser bien honestos con nosotros mismos, ¿no? ¿Quiero encajar en algo o quiero hacer arte? O sea, no puedes limitarte a decir que por esto vendo, entonces esto voy a hacer. Creo que el arte hay que quitarle esos límites un poquito. a ver, Howard, ¿qué quería preguntar? Está con la mano alzadita. O se le quedó prendida ahí. ¿Sí me escucha? Sí. Ya. Bueno, quería conversar sobre sus imágenes, pero solo quería
hacer un comentario. Yo trabajaba 2 años para un pintor medio famoso en Nueva York que se llama Charles Bell, que es un fotorrealista. Y él vendió sus cuadros para 150,000, 200, 350,000 dólares. Y era la persona más infeliz. Lo que quería es la plata, pero nosotros pintamos meses y él vino media hora, 1 hora cada día, a veces no vino. Y cuando terminamos los cuadros, él entró. Y ahí es cuando comenzó a trabajar unos 2, 3 horas diarios. Pero era muy triste y lo que yo aprendí de él, más que la técnica, es lo que no quiero hacer como artista, que es repetirme hasta que odio lo que hago, ¿sí? Sí. Pero quería preguntarte, ¿cómo seleccionas tus imágenes? ¿Con qué trabajas? Por ejemplo, en el caso de, yo veo obviamente que está aplicando mucho tu imaginación, y imagino con mucha repetición también puedes trabajar mucho con tu mente. Pero, por ejemplo, en el caso de los gemelos o con las casas de Guaranda, ¿son imágenes específicamente de alguien o de algo? ¿Están inventados? ¿Trabajas con fotografías? Sí, La siempre. cuestión de la ropa, por ejemplo, o los insectos. ¿Cómo consigue tus imágenes, tus modelos? Generalmente tengo siempre imágenes de referencia, pero no, generalmente no es copiar la imagen, no es para nada fotorrealismo. Entonces, lo que sí es, y creo que es importante siempre es tener referencias. Porque una parte sí es verdad que puedes imaginarte y dibujar o lo que sea, pero creo que sí es importante tener referencias en cuanto a la luz, a las sombras, a las formas en sí, eh, a los colores a veces, siempre, o sea, a veces tomo fotos propias cuando no tengo, por ejemplo, quiero pintar un insecto de la selva y no puedo irme a la selva a tomarle foto al insecto. Consigo imágenes de internet o lo que sea y tengo de referencia, ¿no? Los rostros, igual, siempre tengo referencias, pero como te digo, también son híbridos, ¿no? La referencia es más bien para ver la luz, la sombra, un poquito las formas y de ahí ya voy yo misma desarrollando el resto de la pintura. Pero sí, siempre tengo referencias, siempre, siempre. Creo que es importante, o sea, a veces cuando haces figura humana y tienes la posibilidad de tener un modelo chévere, pero si no lo tienes, es súper importante, al menos para mí, las referencias para, para luego, bueno, sobre todo porque eh, sí me gusta que haya un poquito de esa realidad, realismo, Right, que hay un poquito en las tangibilidad. sombras, etcétera. Yeah, yeah. Ok, gracias. De nada. Bueno, pienso que ya vamos a estar 1:45, creo que estamos en el tiempo que típicamente llegamos de esto. No sé si alguien más tiene inquietudes. Si no, bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerte, Lisa, chévere, creo que todos hemos estado Muchas encantados con tu gracias. Sí. demostración, con ver tu obra, que además veo, Felicitaciones. todos pueden encontrar en lisatorske.com. Sí. Entonces, pueden ahí ver las imágenes y seguir conversando en este diálogo y seguir reflexionando sobre la obra de Lisa. Te agradezco mucho, qué gusto verte a los años, los años que Sí. nos encontramos. Te agradezco por tu compartir, por tu generosidad, por tu obra, también por compartirnos tus ideas aquí. Creo que todos hemos salido enriquecidos. Esto va a estar, además, lo vamos a colocar en un momento en YouTube para que si sobrevivimos del caos posapocalíptico, entonces puedan verlo las nuevas generaciones. Si Y bueno, no sobrevivimos la sé, posmodernidad. así, bienvenidos. Te agradezco mucho, te agradezco. No sé si alguien quiere algún comentario final. Nadie. Solo Tal vez agradecerte Tomás. también y felicitarte, Lisa. Qué gusto igual volverte a encontrar y adelante. Qué interesante tu obra. Sí, qué chévere conversar, chévere poder compartirles mi trabajo y bueno, que todos sigamos haciendo lo que nos gusta, Sí, chévere, sin Lisa, importar también. las limitaciones.
Sí, así es chévere. Bueno, entonces también te vamos a invitar, ahí justo viene Hernán Calderón que se había salido, que era un profe nuestro creo que se desconectó, otro profe nuestro que estaba aquí. A ver, bienvenido Hernán, creo que de repente él tiene alguna. Bienvenido nuevamente Hernán. Jorge también veo, ¿no quiere algo que comentar, Jorge? No, igual como agradecer por el tiempo, por la experiencia compartida, por las perspectivas también, que esto, Sí. como tú mencionabas, aporta también a tu forma de pensar, a tu creación y a la comunidad en general. O sea, qué bonito que la comunidad pueda compartir perspectivas tan variadas también. Ok. También, y tal vez una palabra final antes, bueno, antes de Lisa, que probablemente es la que le vamos a dar la palabra final. No, no probablemente, le vamos a dar la palabra final. Pero una cosa que decía es, una de las cosas importantes, recuerden, aquí vamos, tenemos invitados, ya te voy a avisar de los otros invitados que tengamos a futuro, Lisa, para si quieres participar. Y también tenemos esta comunidad que está dedicada a aprender técnicas y métodos de historia de lo que es dibujo, pintura, en todas sus variedades, desde lo más puro hasta lo más aplicado, ¿no? Y también estamos dedicados ¿cómo se llama? Aprender a narrar usando imágenes, ¿no? Entonces también esta cosa de contar historias, que curiosamente probablemente es una de las cosas más importantes que tiene la humanidad, porque los seres humanos somos animales que se narran cosas, que se cuentan cosas, esa es una de las características. Nosotros armamos narraciones del mundo. Entonces, vamos a seguir eso, trayendo a más artistas que se dedican a este tipo de cosas. Entonces, quedan todos invitados. Y bueno, le dejamos la palabra final a Lisa, si quiere decir algo, mensaje. Bueno, perdón, antes Javier creo que quiere otra vez conversar antes y pregunta final. Mil disculpas, es que ahorita se me vino una pregunta a la cabeza. Y claro, Eh, en tus obras vi más o menos como intentando representar palabras o frases cotidianas de aquí del Ecuador, como calzón flojo, carichina, etcétera. Entonces, o sea, la duda que me surge es tal vez si mediante tu obra gente del extranjero llega a comprender completamente la idea o llega a captar más o menos esta relación que le damos a estas palabras, porque, por ejemplo, la de calzón flojo, tal vez un extranjero lo pueda leer de otra manera. Entonces, no sé de qué manera esto lo llevas tú. Sí, o sea, por ejemplo, en la exhibición que hicimos de esa serie en particular de las vírgenes, primero sí había una explicación, o como en cualquier exposición, ¿no? Una explicación a la entrada de la sala que hablaba justamente de eso, ¿no? De que es un uso del lenguaje bien ecuatoriano, eh, y de este juego con las palabras. Entonces creo que la verdad sí es importante, es súper importante porque para mí este juego entre el lenguaje y la pintura es súper importante. Entonces, a veces sí es verdad que los extranjeros puede ser que no entienden estas frases o estas palabras, pero sí hay una explicación al principio de la obra, de la exposición. Y la otra cosa es que eso es importante hasta cierto punto, ¿no? Luego creo que las ideas que el artista tiene en sí llegan hasta un límite y luego hay que dejarle a la obra que abre sola. Creo que ese es el poder de la imagen, ¿no? O sea, no es necesario, como te decía, esa es mi pelea con el arte contemporáneo justamente. No es que necesitas leer un libro para entender una obra. La obra te puede llegar de diferentes maneras y creo que la primera forma en la que nos llega el arte es con los sentidos, no con la cabeza. Eventualmente puedes investigar, puedes ver lo que significa, lo que pasa, pero creo que hay que darle el poder al arte en sí, ¿no? A la imagen en sí, sin que las ideas sean más fuertes que la imagen. O sea, yo sé que esa es mi motivación para trabajar, para hacer, y yo trabajo así con las ideas y con las palabras y les transformo en estas obras, en estas pinturas, ¿no? Pero creo que de ahí, cuando una persona ve mi obra, quiero que la vea y que la descubra por sí sola sin una explicación, aunque eventualmente la tenga. Lisa, gracias. Igual, yo solo ahorita que dijiste eso me acordé y
quería también extender y que queda aquí, bueno, el agradecimiento a Elena, ¿no? Que sí nos despertó también sensaciones del principio con la lectura. Creo que se tuvo que salir por alguna razón, pero eso, no quería dejar de también agradecerle a través tuyo y que sí, gracias también por esa experiencia, que es nueva también para estas charlas, ¿no? Fue muy interesante. Sí, sabes que a mí me parece que en esta época que ha sido, no sé si para todos, pero creo que casi para todo el mundo, una época de cambios, una época de cosas un poco complicadas, sí nos hace un montón de falta ser más niños, ¿no? Ser más simples y parar y no dejarnos eh, tragar por las cosas difíciles que pasan, sino seguir produciendo y haciendo lo que queremos eh, y tener la capacidad de ser felices con lo que hacemos, ¿no? Entonces creo que a veces para eso nos sirven los cuentos, por eso les contamos. Muchas gracias, Lisa. Gracias a todos por haber estado aquí. También agradece a Elena de parte de así a posterior, ya que se fue. Les agradecemos todo y bueno, nos veremos en otro nuevo encuentro y ya te invitaré también para que sepas de los otros encuentros ahí, por si te interesa participar de los que hacemos cada cierto tiempo. Chéverísimo. Chévere, Me muchas parece gracias. súper chévere. Sí. Buenas noches y gracias con todos. Creo que un buen fin de semana. Gracias, Lisa. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo a Gracias. todos. Gracias. Gracias a todos.